Me permito darles la bienvenida a esta nueva cápsula del Centro de Estudios Jurídicos denominada La Nueva Prudencia. El día de hoy tenemos a nuestra queridísima y estimada Katy Berardo. Gracias. Que nos acompaña, ya la conocen. Y a nuestra queridísima licenciada en Derecho, Litzy Domínguez, que tal vez más adelante me corrija, pero para función demostrativa es nuestra licenciada en Derecho, Litzy. Ok, hola, mucho gusto, encantada de poder estar aquí y en este nuevo episodio. De la Nueva Prudencia. Yo solo les vengo a decir que el tema de hoy lo escogieron nuestras queridísimas licenciadas, así que hablaremos de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Bueno, yo voy a lanzar la bola, a ver quién de las dos me la patea y dice, yo me aviento el trompito. ¿Qué son estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Me siento muy técnico diciendo esta palabra, pero es el tema del día, así que... Sí, creo que va a sonar medio... Sí, suena medio técnico, tienes toda la razón. Pero, como bien dijiste, es una norma oficial mexicana. Entonces yo creo que para darle un intro para empezar, ¿qué es esto de las normas mexicanas? Pues justamente, ¿no? Las normas oficiales mexicanas son una serie de reglamentación de carácter obligatorio. No están directamente integradas en la famosa ley laboral, ley para el trabajo que hemos estado mencione, que es nuestra referencia. Simplemente, ¿no? Está como que de manera externa, pero es obligatorio. Están vinculadas, porque son pero normativas. Ahorita llegamos a ese punto. Ahorita necesito que me digas cuáles son los factores. Para poder desarrollar la normatividad. Primero vamos por lo primero. ¿Cuáles son los factores, por favor? Ok. Factores. De riesgo psicosocial. Factores de riesgo psicosocial. Hay que identificar que factor y riesgo son dos cosas diferentes. El factor nos va a llevar al riesgo. Por ejemplo, seguramente, Litzy, en clases te ha tocado algún periodo en la escuela donde, Dios mío, en una sola semana, después de que estudias de manera semestral, que por lo general las escuelas estudian de manera semestral, seguramente te ha tocado que en una sola semana a la escuela se le ocurre juntarte exámenes, tareas, proyectos, así exposiciones, en esta semana. ¿sí o no? Muy saturado, no saturado totalmente. Cuando estás saturada, ¿qué reacción tienes a eso? Más que nada da mucha ansiedad, o sea, y eso hace que te estreses. O sea, primero como que me da la ansiedad, ya que estoy ansiosa, viene con ello el estrés. Y ya, o sea, de ahí es como un derrumbe y una barrera que comienza a juntarse. Un burnout. Sí. Exacto. Justamente, ¿cuál es mi factor? Aquello que me está estimulando y ocasionando, que en este caso es que en una sola semana pues tienes la exigencia al full con exámenes, tareas, exposiciones, proyectos y demás, y el riesgo es aquello que lo ocasiona el factor, que en este caso en tu sentido pues es la ansiedad, el estrés y demás, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre factor y riesgo. Ajá, entonces los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Cuando se habla de factores en el trabajo, quiere referirse a todo el ambiente o el contexto en que laboras. Llámese la jornada de trabajo, llámese la manera en que está distribuida las cargas de trabajo, el ambiente de compañerismo, cómo es la comunicación, y también el lugar, las condiciones de bienes, muebles, y lo contenido dentro de ello en que trabajas. Y igual podría ser, por ejemplo, si tienes como que a un mal líder, ¿no? De que si no te están guiando de una manera correcta, claramente vas a reaccionar de una manera, pues, tal vez un tanto explosiva, o tal vez te vas a como que retraer al hacer tu trabajo y no vas a elaborar de una manera, pues, más correcta o más que nada funcional, que lo hagas de una manera en que genuinamente te sientas cómodo o a gusto realizando tu trabajo, ¿no? Sí, o sea, es como cuando en tu casa, ¿sabes? Tienes el papá bueno y el papá malo. Entonces, cuando tú vas a pedir permiso para salir, ¿vas con el papá bueno o con el papá malo? Depende porque si vamos a esa situación, todo mundo sabe que esa regla de oro es: tienes que ganarte al papá malo, porque aunque el papá bueno diga sí, pero pregúntale al papá bueno, por no dar denominaciones de dos figuras, que todo mundo, bueno, al menos los mexicanos sabemos que el bad cop o el papá malo es mamá mala, es la que dice: a ver, papacito, ya limpió, sí, ya. Y si tú dices: no, pues
Pues no. No hay permiso. No hay permiso. Aunque tu papá te haya dicho que sí, no hay permiso. Entonces, qué bueno que ya tocamos ese tema. Ahora sí, vámonos por de llenito a qué es lo que regula en el ámbito laboral, en el ámbito normativo, estos factores. ¿Qué figura es la que regula todo esto en el área laboral? Okay. Fíjate que cuando esta norma salió, ¿Qué norma? la norma 035, la de factores de riesgo psicosocial, que es la que estamos platicando el día de hoy, cuando salió, que fue para 2018, había mucho que, como que burla al respecto, ¿no? Porque hizo bulla. ¿En qué sentido? La respuesta a la norma 35 fue, no, pues es que ahora ya no se puede tocar al trabajador porque todo le lastima, porque todo lo como generación de cristal, ajá, ¿no? Exactamente. Okay. Y el cuidado del patrón también, de que chin, y ahora como le digo, no le puedo llamar la atención, no le puedo hacer nada, está mucho más protegido, o resulta que ya no puedo pedirle que haga sus tareas para las cuales fue contratado porque se me va a estresar. Como si exactamente. Y todos los trabajadores, no, pues yo tengo estrés y que no sé qué. ¿Dónde aplican esta norma? ¿En qué áreas de trabajo la aplican? Entonces se hablaba y se burlaba mucho al respecto porque y de hecho está vinculada a que esta norma de factores psicosociales lo que hace es regular el estrés, pero no es así. Lo que esta norma hace es, como lo platicamos ahorita en un principio, es identificar cuáles son todos esos factores del ambiente de trabajo que te van a ocasionar una consecuencia, que en este caso es el riesgo, y el estrés es una de las muchas consecuencias que desencadena, pero esta norma no se encarga de regular o tratar única y exclusivamente el estrés. Que la hemos relacionado y vinculado únicamente a ello es una cosa, pero la realidad es que no viene a prevenir varios aspectos, obviamente con la intención de que pues los trabajadores nos desenvolvamos tanto en condiciones ergonómicas pues buenas, óptimas, y también en un entorno, poder desarrollarnos en un entorno pues agradable y que permita llevar nuestras competencias y productividad a algo más alto. ¿Y tú, Litze, qué me puedes decir Es que entiendo lo que me dice, pero voy de acuerdo. No siento que la carga no precisamente va como que tan al patrón, ¿no? Porque igual tiene que ver mucho por ejemplo, tus compañeros de trabajo, con quiénes te relacionas y el cómo se distribuyen, como ya nos habías mencionado, las cargas. Pero igual se me hace como que importante tener en cuenta pues eso, porque si no tienes como que una buena relación con tus compañeros, eso igual hace que tu mismo trabajo tal vez no lo hagas con ganas, o simplemente llegar a tu trabajo te va a hacer como que sentir pues desanimado o estresado o de alguna otra forma, o te cause ansiedad, que ahorita es creo que un tema al menos en nuestra generación muy concurrente, que nuestra generación que es muy concurrente, que muchas cosas nos generan ansiedad, y creo que esto es un factor. Por ejemplo, ahorita que vamos a comenzar a entrar a los nuevos centros de trabajo, por ejemplo, en mi caso, que si entro a un nuevo centro de trabajo, si no me siento cómoda o si no estoy a gusto o cualquier cosa, pues claramente me va a dar ansiedad y voy a sentir estrés y va a desencadenar, pues, creo que muchas actitudes o sentimientos en mi persona que hará que como que no trabaje al 100% o no dé el 100% de mí en lo que genuinamente tengo que hacer, ¿no? Ok, entonces por lo que yo comprendo, lo que están diciendo es que los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos factores que generen cierta como que molestia en el ámbito laboral, ¿no? O sea, en el gremio laboral, que generen como que cierta inestabilidad psicológica. Entonces vamos con la cuestión psicológica, que ahorita salud mental, que ahorita se está abordando esta cuestión de la salud mental. Y pues sí, o sea, diciéndolo así en voz alta sí parece así como que de generación de cristal, pero no vamos por allá porque estamos muy acostumbrados ya ahorita a estigmatizar la generación de cristal. Es algo muy importante, porque antes genuinamente no es como que llegabas a tu centro de trabajo de que, oye, ¿cómo estás? O oye, está bien lo que se está haciendo, o genuinamente como que hubieras interacción entre los trabajadores de que, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, o por ejemplo los que trabajan en las fábricas, ellos ya saben qué van a hacer, ¿no? Pero pues hay veces no está de más como que, oye, necesitas una mano, o cualquier... compañerismo. Exactamente, tener esa como que esa relación, ese estrecho firme, para que pueda pues evolucionar o pueda coexistir el ambiente, un ambiente laboral sano, justamente. Sí. Esa es la frase a la que vamos. Lo que esta norma que estamos platicando procura es lograr
un ambiente organizacional favorable, así lo define la norma. ¿Y a qué se refiere con un entorno organizacional favorable? Esto es como cuando pides o compras tu pan sin gluten o tu limonada sin azúcar. O sea, todo lo malo. Ajá, o sea, todo lo malo no estamos dando marcas, nada más estamos diciendo que son gustos personales, ¿eh? No queremos infringir con ningún derecho de nada, así que prosiga. Exacto, entonces básicamente, metafóricamente a eso se refiere, ¿no? De que lo malo no está. Entonces, ¿qué promueve el entorno organizacional favorable? Justamente que haya líneas de comunicación que sean asertivas, que sean claras, que sean objetivas entre compañeros, como bien tú pones el ejemplo, entre superiores, sí, en toda la línea jerárquica. Y no solamente eso, sino, como yo te comentaba al principio, las cargas de trabajo, las jornadas, los salarios, las condiciones, cómo trabajamos, en dónde trabajamos. Entonces, por ejemplo, o sea, no sé cómo te sentirías tú más cómoda si estás en la escuela haciendo apuntes, si estás sentada en tu banquito que tiene su descansador de brazo, o si te sentirías más cómoda debajo de un árbol parada haciendo tus apuntes. Sí, claramente. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los factores. Entonces, imagínate trabajar 8 horas parado porque el centro de trabajo no cuenta con condiciones de comodidad como lo es tener una silla y una mesa. Así tenerlo, ¿no? Entonces, no solamente cuestiones sí procura la parte de salud mental, pero en esa procuración no solamente son líneas que tienen que ver con lo emocional, sino también con contar con condiciones palpables, muebles, exactamente. O sea, ahorita que mencionas eso, se me hace como que muy, digamos, chistoso, creo que es la palabra correcta, porque estando en México, nuestro queridísimo país, creo que somos, o sea, no me incluyo, pero creo que es el país donde más explotan a las personas o tienen condiciones no tan óptimas de trabajo. Y de hecho vi un estudio donde supone que México es de los peores países donde sus trabajadores tienen ansiedad y estrés por el ambiente en el que se encuentran. Y es como de, creo que eso es algo, supongo que por eso es que se comenzó a implementar esta norma, porque si no, imagínate si genuinamente no tomaran en cuenta todo lo que está sucediendo, porque es algo que llama mucho la atención y hay que tener muy en cuenta, porque, o sea, imagínate que todos los trabajadores a lo largo del tiempo van a llegar en un punto donde se desgastan completamente. Es que, o sea, por lo que estoy comprendiendo, toda esta situación y esta normativa nace en base a estos factores. Entonces, estos factores son regulados por esta norma, que es la... ¿Cuál me comentas que es? Es la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pero déjame decirte que ni siquiera es novedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esta norma tiene como antecedente otras normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la violencia en el trabajo, que tienen que ver con cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, tienen antecedentes de normas que fueron creadas desde antes de 2018 y tiene su vinculación con la Ley de Seguro Social, con la Ley Federal del Trabajo y con convenios internacionales que, bueno, son temas de legislación laboral, ¿no? Que no vamos a entrar en esos ahorita no vamos a llegar a esos temitas. Pero ¿qué pasa? Es como decir, patrón, ya te dije que tienes que tener en condiciones óptimas a tus trabajadores, pero eso no se limita solamente a pagarles un salario, a tener un contrato, y no, o sea, va más allá y ahorita pegó con mucho auge la pandemia. Sí es cierto que la norma salió en 2018 y nosotros empezamos con la pandemia como en 2019, 2020 una cosa así, pero ¿qué ocasionó la pandemia? Sale la norma un año antes, cobra mayor importancia. O te aplicas o te aplicas. Todos tienen que cambiar sus formas de trabajar desde el sitio donde lo hacen y la forma en la que lo hacen. ¿Y estás de acuerdo que cómo esto alteró los niveles de los riesgos de adaptación? O sea, todo el proceso es resultado de lo que la adaptación sufrió. Entonces, hizo que la pandemia y la norma, al hablarlas en conjunto, hizo que se procurara la salud mental muchísimo más que antes. Realmente tomar un papel importante que siempre lo ha sido, pero nunca lo hemos tomado como tal, y eso obliga a que, como nunca lo hemos tomado con la importancia que se merece el tema de la salud mental, y pues obviamente, como tú bien comentaste al principio, hace un momento, y también lo comentamos en el podcast pasado, México es uno de los países que más trabaja, pero menos productivo menos produce. Entonces, ¿cuál es un factor latente en el que no se le ha tomado la atención? Y que si tú tienes una productividad por arriba en tu organización, obviamente en tu empresa, el servicio que tú prestas, pues obviamente también sube tu productividad, sube tu ganancia, ¿no? Entonces, ya te lo dije a través de varias normativas, que la salud mental es importante,
y no me haces caso, bueno, sale norma 035 en 2018 para decirte es de orden obligatorio y no importa cuántos trabajadores tengas y no importa a qué te dediques. Porque pues las normas, hay normas mexicanas que vas a adaptar a tu centro de trabajo de acuerdo al servicio que tú prestes. Sí, pero hay otras obligatorias. Entonces acá es o te aplicas o te aplicas, ¿no? Exactamente. Que es lo que están comentando. Se volvió obligatoria. Sí, o sea, es que es complicada toda esa situación y creo que es muy difícil de regularla, ¿no? ¿O tú qué opinas, Litzy? Es que es difícil de regularla, claramente, porque no es como que, por ejemplo, los que son las autoridades correspondientes respecto a esta norma van a decir de que, ese centro de trabajo está cumpliendo con la norma, está dándole en el punto. O sea, es algo que sabemos que aunque sea de carácter obligatorio, conociendo nuestro querido México, es algo sumamente imposible de que en todos los establecimientos, pues genuinamente se aplique, porque no sé, hay veces que el mexicano tiende a ser como que un poco, digamos, desfasado, o que se le olvidan las cosas, o más que nada que genuinamente como que no hacemos lo que debemos de hacer. Creo que esa es la estructura correcta. O sea, sabemos que eso se tiene que hacer por cuestiones de salud mental, para mayor productividad en el área del trabajo y diversos factores, pero genuinamente no le toman esa importancia. Es como de, sí, es otra más, o algo así. Al menos eso siento que pasa mucho con este tipo de normas que se van más allá como que a la estructura de lo que es la salud mental. A pesar de que ahorita está en el auge así máximo, aún sigue fallando mucho eso, o sea, como que lo desmeritamos un poco, y creo que es un factor que pues genuinamente tenemos que tomarle la importancia que se debe para que pues la productividad, la eficacia, la calidad del trabajo que se haga pues sea buena y sea óptima. Aquí hablan mucho de calidad y del trabajo. Entonces, ¿qué beneficios o qué virtudes puede brindarnos el que se aplique esta norma 035, queridísima? Pues mira, como te decía, esta norma 035 viene a cuidar que fundamentalmente la salud mental, pero no de un trabajador, de todo trabajador, y como un efecto contagioso, efecto mariposa, creo que le dicen. Dominó. Ok, de efecto dominó, pues obviamente tu centro de trabajo va a tener otro tipo de ambiente, ¿no? Entonces, más allá de qué tipo de beneficios románticos, por decirlo de alguna manera. Aquí estamos en la tertulia, no vamos a cuestiones técnicas, ni a sacar jurisprudencias, ni legislaciones. Todavía, eso cuando esté con nosotros el queridísimo Gabriel Abarca, que él es nuestro ponente en expertise. Aquí estamos en la tertulia, dialogando esto, así que... Más allá de los beneficios románticos que nos trae de que vamos a trabajar mejor, nos vamos a llevar mejor y vamos a platicar todo ese tipo de cosas. Besos y abrazos. Exactamente, aquí puro abrazos, no balazos, y bien por ahí. Va a traer aparejado, o trae aparejado a mi interpretación y mi perspectiva, que te enseña a ti como patrón y trabajador a tener una organización de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Empezamos con definir cuáles eran los factores. Y déjame, o sea, aquí lo tengo, pero déjame mencionarte. Esta encuesta que tengo te lanza 10 factores con Encuesta México, que son los más latentes o foco rojo que hay en los centros de trabajo. Te voy a enseñar nada más 5 porque ya me viste con cara de que ya lo sacaste. Ya sacó legislación. Te voy a mencionar nada más los 5 más graves, por decirlo de algún modo, ¿no? Tenemos como factor la falta de control sobre las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo, los malos liderazgos, la violencia y las faltas de reconocimiento. Estos son factores. Y si lo escuchamos es como, si no le doy las gracias a Lizzy porque llegó a su meta de trabajo, ya se me va a enfermar de estrés, de burnout, burnout y todo eso.
Pero no es eso, sino que, o sea, a nivel nacional tenemos básicamente un termómetro es con toda una serie de oigan, factores. Óyeme, o sea, no lo romantices, realmente aquí está pasando algo. Sí, nuestra ley laboral, ley federal del trabajo nos dice que solamente se van a trabajar 8 horas diarias, pero ¿cómo se están trabajando? ¿Cómo las estás distribuyendo? La persona que tienes trabajando como cajera, si tú quieres, ¿sabe realmente cuáles son sus funciones? Dentro de esas 8 horas, ¿cuántas le son productivas? ¿Cuántas horas está desperdiciando? Tienes todas sus funciones reguladas, establecidas de tal manera que esas 8 horas, 6 horas que trabaje, le da en sus tiempos. Le tienes esa carga de trabajo distribuida de forma que si tienes 3 trabajadores, se va a dividir entre los 3 trabajadores. De la forma en la que comunicas, tu trabajador sabe quién es su superior, a quién dirigirse, a dónde va hacia cierta situación. ¿Y a qué voy con esto? Es un tema de organización, que si tú como empresario, emprendedor, patrón, empleador, todavía tienes sesgos de cómo es que debería llevarse tu empresa, tu organización, bueno, este tipo de normas, como es el caso de la norma 35, viene a adicionarse, a enseñarte cómo trabajar de manera organizativa. Y ahora, entre otros beneficios, que esta le va a gustar mucho más a los empleadores, es si yo la cumplo, subsano o no subsano, sino es menos probable que tenga que pagar multas. Porque, ¿qué crees? Como esta norma es obligatoria para todos los otros trabajos y no importa a qué te dediques ni cuántos trabajadores tengas, si tú no estás cumpliendo con la aplicación de esta norma en tu trabajo, te cae una inspección. O sea, se tiene que dar un reporte entonces. Por ejemplo, yo trabajador estoy en una empresa y es como que, no, pues está pasando esto y esto y esto y esto. Doy el reporte, entonces, ¿me cae una inspección o cómo funciona eso? El único ente que hasta el momento, y yo creo que no va a haber otro, tiene la autorización para hacer inspecciones o verificaciones más bien sobre si tú estás implementando esto en tu centro de trabajo, es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Es el único ente. Que si lo puedes reportar, sí lo puedes reportar a través de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De manera anónima lo puedes hacer. Y así como lo están dialogando, o sea, hay una parte que yo digo, es como que un poco de foco rojo porque dices, bueno, o sea, yo trabajador levanto voz y digo, óiganme, aquí no es digno y tengo mucho estrés por el trabajo, mucha ansiedad, pero bueno, ¿y la empresa? ¿De qué manera puede decir, bueno, pues yo sí estoy haciendo bien mi chamba acá, yo sí estoy modulando esto, yo sí estoy regulando esto, pero adentro hay, pues entre ustedes, no es mi responsabilidad que ustedes, equipo de trabajo, estén siendo conflictivos mutuamente. Entonces, si ustedes están siendo conflictivos, yo como empresa, ¿qué puedo hacer? O sea, porque si ustedes dicen, uno de ustedes de gremio laboral dice, no, pues yo me siento mal y voy y reporto de que, no se está aplicando esta norma 035, la multa cae para la empresa. Pero si la empresa está haciendo todas las dinámicas, todo lo que estén en sus funciones para poder como que sino que es como que un evitar, factor interno, ¿no? Es factor interno. ¿Qué pasa? ¿También multan a los trabajadores? Porque eso también estaría cómodo decir, miren, ya también el fulanito está haciendo esto, toca multa. O sea, ¿cómo se controla, cómo se modula esa situación? Es controversial porque realmente, aunque suena muy padre, podemos hablar de muchas cosas bondadosas de esta norma. Entras a temas de personas, o sea, de conducta, de convivencia, y estás de acuerdo que no las puedes ponerte a dominar exactamente personas. Las actitudes. Aquí sí juega un factor muy importante o un rol muy importante de liderazgo, lo que es pues el superior, llámese el jefe directo, llámese recursos humanos, llámese superior, llámese gerente, el que tú quieras, ¿no? Pero el que esté por jerárquicamente un poquito más arriba. ¿Y por qué digo jerárquicamente? Porque al final del día es el que tiene control de toma de decisiones cuando a veces tienes que mover tus piezas de tu capital humano. Entonces, el hecho de que tú estés cumpliendo con la implementación de la norma, pero tienes ese foquito, no quiere decir que te van a multar por eso. Entonces, por ejemplo, no es como que el ITSI vaya y diga, oye, Secretaría de Trabajo, pues no me siento cómodo con mi centro de trabajo, no están aplicando la norma, y yo escuché esta norma que deben aplicar y no la están aplicando. Ojito. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar la Secretaría de Trabajo y óyeme, pues ven a inspeccionar respecto a la norma. Tiene que tener un peso, ¿no? O sea, como que genuinamente ir con un fundamento del por qué vas a ir a reportarlo. Sí, claro. O sea, no es como que, buenas, me están tratando mal. Sí, no.
tengo mucha ansiedad. Tengo aquí el acta de mi psicólogo donde dice que tengo ansiedad y estrés postraumático por el trabajo. Y fíjate que hay que hacer un gran diferenciador, porque una de las cosas que escuché cuando esta norma salió, además de que todo era estrés, y no es así, son los factores, tenía que ver con, no, pues es que yo estoy diagnosticada, no sé, con depresión. Ok, o sea, no es cosa menor. Pero ¿qué relación tiene con tu centro de trabajo? Porque, ojo, una cosa es el riesgo que ha desencadenado tu entorno de trabajo o con motivo del trabajo, y otra cosa son esos padecimientos de calidad o de salud mental, pero que no son desencadenados por temas de trabajo. Y bueno, y es lo que pasa, que muchas personas genuinamente hay veces que no tenemos tal vez una capacidad mental suficiente tal vez para afrontar pues diversas situaciones, tanto inteligencia emocional. Exactamente, muchas gracias. Inteligencia emocional. Entonces tal vez tienes problemas fuera de tu centro de trabajo, llegas y ¿qué haces? Comienzas a desquitarte con las personas con las que estás laborando, cuando genuinamente pues no debería de pasar eso. Tendríamos que ser lo suficientemente maduros para afrontar esas cargas, y claramente pues no está de más como que, ¿saben qué? Hoy no estoy de tan buen humor, o sea, no como que exactamente como que no estoy de tan buen humor, así que solo tomen su distancia. O sea, siento que tendríamos que llegar también a nosotros como adultos, a tener esa suficiencia para poder decir, pues, ese tipo de situaciones. Tal vez no esté nada de que, hoy no es que me pasó esto, no, simplemente no estoy de humor y ya, o sea, llegar con algo concreto para que no te estén molestando, no te estén vacilando, no te estén diciendo esto, no estén diciendo lo otro, para que no haya como que una confrontación tal vez tiempo después porque, me lo guardé porque pasó eso ese día, o cosas así. Sí, porque todo eso va desencadenando. Pero eso es más persona a persona, ¿no? Y aquí hablando como tal de la norma, imagínate que un patrón se tuviera que sentar con cada trabajador a preguntarle, oye, ¿y tú cómo te sientes hoy? ¿Y qué sientes hoy? Y tiene que ver con tu trabajo, o sea, sería una locura. Entonces no funciona así, no funciona por ahí. El patrón o el empleador se tiene que preocupar por el entorno que pudiera desencadenar. Que funcione todo en conjunto. Exactamente. Pero es que, bueno, al menos por lo que yo había medio escuchado y entendido, o sea, toda esta norma surge y al final de cuentas es una normativa que es muy desconocida, o sea, que no se le ha dado la difusión necesaria. Existe, se ha vuelto más importante que las otras, sí, debido a lo que bien comenta aquí nuestra queridísima psicóloga y licenciada Katia, de que se da una situación que nadie esperaba, que es una pandemia, y la pandemia vino a ocasionar la realidad, afectar la salud emocional, mental de todos. Nos volvimos supremamente intolerantes a la frustración después de la pandemia. Y es que fue muy conflictivo. Entonces llevamos un ritmo, y ese ritmo está como que llego a mi puesto laboral, cumplo mis funciones, no hay sana distancia, no hay nada. De repente, ¡fum!, encierro. Y a raíz de ese encierro es que esta normativa empieza como que a tomar ese auge, como bien comentas. Sí. Imagínate personas trabajadoras. Ahorita, o sea, con la pandemia la norma 35 agarró una importancia mucho mayor, se habló mucho más de ella porque tiene que ver con la salud mental entre sus principales factores en su contenido, ¿no? Pero también vino a acelerar otros factores como lo fue la implementación de otras formas de trabajo, que en este caso fue el teletrabajo, que el teletrabajo será tema de otro podcast, pero vino a acelerar o vino a obligarnos a que mudemos muchos temas de trabajo a temas digitales. Entonces imagínate a una persona de que quiere 50, 60 años, sí, después de trabajar 20, 30 años en de trabajo, y que te digan, ¿sabes qué? Pues vas a ir a casa y vas a trabajar ahora desde allá, y ponle el monitor y ponle todo el cablerío y ponle toda la instrumentación, y no es un tema de capacidad, es un tema que se tienen que a readaptar, sí, después de haber trabajado tantos años de una manera a una, o gente que trabaja de forma operativa, que la quieras trasladar a darle funciones de manera sedentarias. Pues lo que pasó con los maestros. ¿Cuántos maestros no estuvieron? O sea, maestros de 60, 70 años que todavía seguían impartiendo clases, y de repente, hey, hay cambio, actualízate. Entonces, ahí empieza como que toda esa
lo que bien comentas, ¿no? Una frustración. Entonces, a la readaptación de toda esta situación. Entonces, considero... La pandemia fue un factor. Fue uno de los factores que impulsaron esta norma. O sea, decir, no, pues hay que tomar en cuenta todo lo que conlleve a la cuestión psicosocial en un ambiente laboral. O sea, pues si no tomamos esta importancia ahorita, que es un tema que todavía podemos como que combatir, vamos a terminar, o sea, esa es mi percepción, sí, ¿no? Vamos a terminar llegando al punto en el que están países de alto nivel, o sea, Corea. Muchos coreanos han emigrado a México a raíz de burnout, o sea, que ahí sí está, sí, de verdad. Como otro factor, la excesiva exigencia. Eso, o sea, esa exigencia que uno puede llevar, y aquí llegamos y retomamos cuestiones generacionales. O sea, no es lo mismo, porque es una cuestión de que hay que tomar en cuenta de que eso es las leyes van evolucionando, eso es una cuestión de evolución conforme a las necesidades de la sociedad. Conforme a las necesidades de la sociedad, porque no es lo mismo las necesidades que habían hace 30, 40 años, donde, o sea, la competencia laboral no es la misma a la que tenemos hoy en día. Y con tecnología de por medio. Entonces, toda esa situación, sí hay que como que me imagino que por ahí va toda esta normativa, güey. Hay que enfocarnos y hay que ver de qué manera podemos controlar esto, cuánto es controlable, ¿no? Antes de que lleguemos a un límite donde ya todo nuestra área laboral, ahora sí vamos a tener que aplicarnos bien, porque esta norma, reitero, o sea, es muy funcional, es de suma importancia, es regulada, pero no es conocida. Es bondadosa y es organizativa, vuelvo al punto, te permite conocer qué tanto le hace falta a tu organización, que puedes reestructurar porque te está dañando de algún modo a tu capital humano y por ende a tu entorno. Entonces, no es el tema más allá de la ansiedad, la depresión y toda la sintomatología que tú quieras. Todo lo que conlleva. Toda la sintomatología que tú quieras mencionar. Pero, si es ocasionado a través del trabajo, es porque hay toda una serie por detrás que puedes todavía regular, meter freno de mano, darte cuenta que puede ser modificado, reorganizado. Sí. Y eso te va a permitir, pues, ser un centro de trabajo óptimo. Por ejemplo, bueno, ahorita mencionamos la pandemia como un factor, pero por ejemplo, cuando yo estudiaba analizábamos mucho esa parte, ¿no? ¿Cuál es la importancia en un centro de trabajo de tener un manual de descripción de puestos? Que la mayoría de las empresas no lo tienen. Entras a un centro de trabajo, un nuevo para ti, un nuevo reto, un nuevo puesto, etcétera, y desconoces cuáles son tus funciones. Y tú te la vives haciendo de que lo que caiga, lo que te digan y lo que te diga fulano y lo que te diga sotano, pero llega un punto en el que colapsas, tú como trabajador, como colaborador, porque no tienes bien definido qué tienes permitido hacer, hasta dónde no tienes permitida la línea, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, hasta dónde llega tu competencia, qué ya no es tuyo, qué ya no es de tu puesto. Como no tenemos delimitado y definido, este es otro factor que desencadena. Tu trabajador está harto, está cansado, está estresado, no puede ni dormir, no puede ni comer. Todos esos días encadenan un riesgo. ¿Qué va a pasar? Se va a terminar yendo. Y que es uno de los puntos que yo creo que también intenta regular o amarrar ahí, y que no lo menciona explícitamente la norma, pero en mi interpretación es la rotación de puestos. En México se da la rotación de puestos. O sea, nadie dura en su centro de trabajo, nadie dura, o sea, difícilmente, pues. Entonces, no tener delimitadas las funciones, las jornadas congruentes, tiempos de descanso, tener la jornada repartida de manera igualitaria de acuerdo a la capacidad, capacitar a tu personal en algo que tienen que hacer, porque también luego no falta, tú no me dejarás mentir, los trabajadores de que entran a un centro de trabajo, de que te lo estás contratando y sabes que no sabe trabajar cierta maquinaria, lo sabes, pero tampoco le enseñas cómo. Es como que... Es un reto de día a día, y cualquiera diría, no, pues es que lo buscas en YouTube, lees el manual y ves cómo lo aprendes a usar, pero estamos hablando que hay de máquinas a máquinas para aprender a usar, y que si algo se mueve mal, es como, imagínate que le cortas la cabeza a alguien con esa máquina, es un problema en el que te metes, ¿no? Por mencionar algo. Entonces, factores hay un montón, que vienen los riesgos que se desencadenan. Entonces, sí nos permite poner un freno de mano para no cruzar a la otra parte.
Tú tienes algo que decir, Sí, ¿no? ajá, es que todo lo que has dicho, o sea, a lo principal o a la idea que me conlleva es como que esa preocupación de que genuinamente, como tú dices, no tenga tanta difusión para que pueda existir, como tú dices, ese manual, para que pueda haber como que ciertas controles, reglas, los límites de las competencias, porque si no hay como que esa difusión de esta norma, pues sigue existiendo esa ignorancia y siguen pasando como que esta rotación, este hartazgo por estar en tu zona de trabajo, de que no te sientas cómodo, y creo que es muy preocupante, o sea, que no tenga esta importancia, pues que debería genuinamente, y creo que es un tema donde genuinamente no sé si el sistema laboral, el que nos mencionabas, pues le dé como que de que, oigan, centros de trabajo, ¿saben qué? Pues hoy les vamos a dar, no sé, una capacitación de la norma 035. Creo que eso sería un factor importante que deberían, pues, hacer o realizar, o que genuinamente los patrones o las empresas se tomara la molestia de preocuparse por este tipo de situaciones, que no dudo que algunos sí lo hagan, pero no faltan ciertos tipos de establecimientos o de industrias donde es como que, está bien. Ajá, mientras no sepan todavía esa situación, pues no me compete. Estamos Fíjate que bien. cuando hablamos de la implementación, yo creo que mucha gente se asusta porque vas a implementar algo que es nuevo y que, no, hombre, ¿para qué te metes a leer y a ver qué tanto tienes que hacer? Porque seguramente habrá centros de trabajo que tendrán una carga de trabajo mayor en su implementación de acuerdo, pues, a los trabajadores que tengan, sí es cierto, pero pues, es peor no hacerlo de plano, así hacerlo. ¿Me explico? Sí. Entonces, una vez que regresamos a nuestra normalidad paulatinamente en ciertos estados, se fue olvidando y se fue olvidando. Es como que en pandemia, padrísimo, increíble, Entonces, pero regresamos. Hay que cuidarlos porque si no se nos van de la empresa. Exacto, entonces hablamos de la implementación y seguramente a mucha gente le da flojera, que son colaboradores, no empleadores, y mejor ya se dejó de tocar el tema, pero la verdad es que no es que sea de gran complejidad su implementación. Hay un proceso técnico detrás, sí, pero la misma norma en su publicación te da toda una guía de qué es lo que tienes que hacer y cómo es lo que tienes que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente quienes nos van a estar escuchando dirán, ¿y yo cómo sé si en mi centro de trabajo tengo factores de riesgo? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo sé si mi trabajador tiene algo? ¿Cómo yo mido mi entorno? ¿Qué tan bien está mi entorno de organización? ¿Cómo yo hago esas políticas? Buscas tu norma en Google, Pon NOM 035, créeme que todo lo que necesites ahí sale. La Hay página del diario imágenes. oficial de la Federación, y al final te viene la serie de encuestas que tú simplemente tienes que aplicar, y te enseña lo bondadoso de esta norma conforme fue publicada y fue descrita, es que te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Y sí, seguramente durante el proceso de implementación habrán otras cosas que tendrás que ir subsanando en tu organización, como lo que ya hemos venido platicando. Y pausa comercial. Para si están interesados en seguir aprendiendo más de la norma 035, les quiero aclarar que el Centro de Estudios Jurídicos implementa y da cursos referente a esto. Estamos capacitados para poder hablar, y una de las ponentes en estas pláticas es nuestra queridísima licenciada Katia. Prosigue. Eso solo por, en lugar de que estén buscando en su Google, en su Doc, pueden acercarse al Centro de Estudios Jurídicos y ahí les ahorro el tiempo. Fíjate, qué bueno que Corte comercial. tocas ese punto. Nos permite hacer otro paréntesis en el tema de la capacitación. De hecho, tú lo iniciaste en tu comentario previo, de que sí soy empresa, soy empleador, soy patrón y me interesa implementarlo, pero y ya leí la norma, pero en realidad no me queda muy claro y qué hago, ¿no? Si bien es cierto, la única entidad que está autorizada para hacer estas valoraciones es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, actualmente sí puedes tu empleador, patrón, contratar alguna consultoría para capacitarte en el tema, ya sea para capacitarte en el tema y enseñarte a implementarlo, o que algún capacitador que ya está empapado de la información pueda en tu centro de trabajo realizar el ejercicio. Ojo, una cosa es que contrates lo que es la capacitación, la consultoría, o la consultoría, pero hasta el día de hoy, a menos que yo me equivoque y haya cambiado en el último año,
no hay alguien que se pueda vender como, oye, yo certifico tu empresa que está cumpliendo con la norma 035. Oye, yo te certifico. Tu validación. Yo te certifico para que tú seas capacitador de la norma 35. No, la capacitación y la consultoría sí, pero que esté certificado o que te digan, estoy certificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta el día de hoy, No existe. a menos que me estoy equivocando, hablando de certificaciones, no es algo que existe. Y lo comento porque yo sí ya he escuchado y ya he visto a través de la red y demás investigando que sí hay quienes han establecido a través de una certificación. Yo se lo reitero, si quieren prepararse un poquito más conforme a la norma 035, en lugar de estar investigando en su Google, pueden acercarse al Centro de Estudios Jurídicos, donde se les podría brindar información respecto a esta normativa, ya sea colaboradores o patrones. Eso lo... Corte informativo. Y fíjate que tú me preguntabas ahorita hace un momento de que cuál era el beneficio de implementarla. Acuérdate que sí es cierto, salió en 2018, pero en 2019 hasta el día de hoy hemos tenido una serie de reformas laborales impresionantes y no me pueden decir que esta norma no se conoce, porque tan se conoce que actualmente la vemos en demandas laborales. Sí, Y tú no me dejarás mentir. Pero la conocen los del gremio laboral, los colaboradores. Se la conocen como nada. Entonces, viene el trabajador y además demanda que tiene una serie de circunstancias y que en la empresa donde trabajó no está aplicada la norma 35. Si tú no te has preocupado, patrón, por conocerla tanto como tu trabajador, ¿cómo vas exactamente a defenderte ante ciertas circunstancias? Diferente es que el trabajador la cita y con el beneficio de la duda, o sea, con el beneficio de la duda, ¿tú cómo te defiendes ante ciertas circunstancias? Si tú ya caminaste en su implementación, mira, aquí está esto, tan la conozco que ya hice tal, ya hice cual y ya hice una serie de actividades. Y aquí no me dicen, pero bueno, ¿algún comentario que nos quieras compartir? Pues generalmente ahorita que mencionas esto de que si ya están como que en las propias demandas laborales, pues entonces ya es sumamente preocupante, porque como dices tú, si los patrones no se están preocupando y los trabajadores están utilizando esto como que, exactamente, usando es como que en tu contra, es como que, oigan, pues hay que trabajar, hay que leer, hay que capacitarnos, pues para tener toda esa información y que no ocurra esto, que por ejemplo lleguen con estas demandas. ¿Y esto cómo se mastica? Exacto. ¡Búscate qué es! Sí, y bueno, como bien comentaste, ¿no? Aquí en su mayoría, pues he tenido la oportunidad de llevar este tema a diversos entes de trabajo. Y ahorita recordé que hay una pregunta que frecuentemente me hacían. Dentro del contenido de la norma te viene diciendo que dependiendo de la gravedad del asunto, que tú si encuentres en tu trabajador algún factor de gravedad, porque luego está también el tema de quienes sufrieron un acontecimiento traumático severo. Yo te voy a explicar qué es eso. Dice la norma, dentro de su contenido, que si hay algún personal que ha pasado por un acontecimiento traumático severo o que tiene de gravedad ya algún riesgo, será responsabilidad del empleador temas médicos. Entonces, a mí me consultaban muy seguido. Entonces, si yo soy empleador y mi trabajador resulta que requiere atención médica, psicológicamente hablando, y él solamente se quiere atender a través de la vía privada, ¿corre por mi cuenta la consultoría? Pues, hasta donde... Bueno, pues yo diría que sí, ¿no? O sea, tendría un poco de lógica. Pero yo te iba a preguntar, o sea, cuando te refieres al riesgo, pues, acontecimiento traumático severo, o sea, ¿qué engloba eso? O sea, ¿cómo él lo va, más que nada, como que a presentárselo a su patrón, ¿no? O sea, ¿cómo okay. Es lo que hoy, ¿cómo va a ser de que, oye, ¿sabes qué? Pues me está pasando esto, necesito ayuda. O sea, como que es un foco rojo de que, oye, ¿sabes qué? Pues necesito ayuda ya. Y cómo se evalúa para poder corresponder pues con la ayuda que nos estás informando, de que pagarle, por ejemplo, un servicio médico. Un acontecimiento traumático severo, así lo define la norma, es aquellas situaciones en las que hoy sí que te pusieron por ejemplo, los que van a la guerra. Okay. Estrés postraumático. Estrés postraumático, exactamente. ¿Cómo se apareja en el centro de trabajo? Si el trabajador presenció, vio o fue víctima de asalto,
terremoto, un incendio dentro del centro de trabajo, estos acontecimientos que excedieron pues que una condición normal dentro de las actividades, ¿no? Que de hecho la más común que he estudiado hasta el momento, que he seguido hasta el momento, es cuando o los asaltan ya sea en la puerta del centro de trabajo o presencian la muerte de algún trabajador o algún compañero de trabajo, no son los dos principales. Entonces, ¿tú cómo lo identificas? También dentro de la norma hay una serie de entrevista, encuesta y valoración que te ayuda a identificar si efectivamente uno cae en ese supuesto y dos, tiene que ver con motivo del trabajo. Porque como platicaba hace un momento, tenemos que identificar cuando no caen por temas de trabajo, hoy sí que se deslinda el patrón, se deslinda. Como cualquier riesgo de trabajo. Entonces, ahora, si yo tengo a alguien que sí cae en este supuesto, no sé, a Litsi le asaltaron y básicamente tiene un estrés postraumático y hay que atenderse de manera con terapia psicológica, entonces, pero Litsi viene y me dice, es que yo nada más quiero ir a particular y yo tengo que atender va por mi cuenta económica esa situación, pues mira, si yo soy la empleadora, Litsi es mi colaboradora y cae en ese supuesto y te tengo dada de alta en el seguro social, hija, tiene seguro social. Entonces, nuestros patrones se tienen que preocupar excesivamente por esa parte económica, porque si están dados de alta en el seguro, esa parte los blinda. Ahora, hay empresas, cabe decirlo, que pues su capacidad nacional o de empresa que son, inclusive pues tienen médicos dentro de su empresa. Entonces, si está bien abonar, tener también atención psicológica, acompañamiento psicológico dentro la verdad es que esa parte es la decisión del patrón. Pero bueno, con esta situación terminamos la cápsula del día. Les quiero agradecer a todas las personas que nos oyen y nos ven, y solo reiterarles que si bien nosotros somos un podcast o cuestión informativa, nacemos del Centro de Estudios Jurídicos, que se encarga de dialogar de estos temas a profundidad. Entonces, si gustan mayor información, ahí denle clic o busquen Centro de Estudios Jurídicos y podrán aprender un poco más o conocer un poco más de lo que se ofrece por el mismo. Les quiero agradecer. Saben que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify, Amazon, Apple Podcasts. Entonces, hasta la próxima.